¿Qué tal? Buen día. Buen día. Estamos transitando el mes de concientización del cáncer colorectal, que es una combinación entre el cáncer de colon y del recto. Y si ustedes tienen un cansancio frecuente, una falta de energía, que esto se traslada en el tiempo, presten atención porque puede ser una señal de alerta. Hay que consultar, hay que hacer los controles. Hoy vamos a hablar de prevención porque acá es fundamental a través de estos controles el diagnóstico temprano para un tratamiento oportuno. Fíjense que ustedes que es más frecuente de lo que uno imagina. Y para hablar de este tema estamos con Claudio Fermani, que es proctólogo. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, Roxana, buen día. Un gusto tenerte, siempre hablando de estos temas, el especialista. Buen día a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, te rodea, si podemos observar atrás, te rodea esto, ¿no? ¿Dónde se detecta el cáncer de colon? Bien. ¿Cómo podemos describirlo? Bien, el cáncer de colon tiene un problema grande y una gran ventaja. El problema grande es que en sus inicios no da síntomas. La gran ventaja es que si se diagnostica precozmente, tiene chance de curarse hasta en un 90% de los casos. Ahora, ¿cómo hacemos para diagnosticarlo precozmente si no da síntomas? Haciendo controles de salud. O sea, que para ello, digamos, hay todo un programa que ahora lo vamos a explicar cómo se hace. La famosa colonoscopía. Claro, toda la población a partir de los 50 años debe comenzar a controlarse, pues es un tumor muy frecuente. Después de mama en la mujer y próstata en el hombre es la patología más frecuente. Yo siempre le digo esto a los pacientes: ustedes piensen, seguramente conocen a algún familiar, amigo, conocido, vecino que tiene cáncer de colon. O sea, si se ponen a ver, alguien van a conocer. Eso quiere decir que es muy común la enfermedad. Por lo tanto, hay que controlarse a partir de los 50 años o si tenemos familiares de primer grado que han tenido cáncer y han sido más jóvenes de 60 años, 10 años antes que el caso índice. ¿Qué quiere decir? Si mi papá tuvo cáncer a los 55, yo me tengo que empezar a controlar a los 45, para poner un ejemplo. Esto se hace a nivel poblacional con un test que se hace en la materia fecal, un test de sangre oculta, y en el caso que ese test dé positivo, ese paciente va a una colonoscopía. O individualmente, cuando el paciente viene a nuestro consultorio, o si tuvo algún síntoma, se va directamente a la colonoscopía. Pero son las dos formas de control. Claro, uno aprovecha cuando se hace este tipo de estudios, te haces la endoscopía y la colonoscopía también. Claro, a veces el paciente también anestesia. necesita hacerse una endoscopia alta por algún síntoma alto. También puede ser que en algún caso se hagan los dos estudios. Bueno, vos te lo haces a partir de los 50 años, salvo que tengas antecedentes familiares, y a partir de ahí, ¿desde cuánto tiempo después? Claro, eso exactamente. Pueden ocurrir varias cosas. Que un paciente se haga un test de sangre oculta y le dé negativo, lo ideal es repetirlo anualmente, que ese es el problema que tiene el test. Si bien es algo muy sencillo, que hay que repetirlo con frecuencia. Si yo me hago una colonoscopía y es normal y no hay pólipos, no hay nada, se repite a los 10 años recién. Ahora, ¿10 años? A los yo 10 años... que era menos. No, porque la secuencia de noma-carcinoma que se llama, que es el tiempo que un pólipo tarda en transformarse en un cáncer, son 10 años o más, entonces toma ese periodo. Si aparece un pólipo en la colonoscopía, por ahí se adelanta el control a los 5 años, o a los 3 años, al año, 3 o 6 meses, depende del tipo de pólipo. Ya ahí ya entra por otra variante, por así decirlo. Ya que estamos hablando de este tema, hablemos de los factores de riesgo. Antecedente familiar puede ser uno. ¿Cuáles otros más? Sí, los factores de riesgo de cáncer de colon hay intrínsecos, ¿sí?, que tienen que ver, o hereditarios, con la herencia del paciente, si tuvo familiares de primer, segundo grado. Hay algunos cánceres que son hereditarios, que se llaman síndrome de Lynch, pacientes que tienen poliposis adenomatosa familiar, pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa, tienen riesgo elevado. Ahora, la población común, los factores de riesgo tienen que ver con una mala calidad de vida. El sobrepeso está demostrado que es un factor de riesgo, la obesidad. Entonces, una manera de prevención es hacer actividad física diariamente, bajar de peso, controlar la circunferencia de la cintura. La dieta tiene que ser balanceada y con una buena cantidad de fibra, pocas carnes procesadas. Muchos dicen los picantes, hay que tener... sí, pero el picante no tanto. El picante es más... Puede dar síntomas de hemorroides si tengo hemorroides, pero no es tan malo. Si no, imagínate que hay países como México, la India, que tendrían una incidencia altísima. No, eso es un poco más mito. Sí, los procesados, la comida chatarra, por ejemplo, el país con más cáncer de colon es Estados Unidos y los países del primer mundo, porque son los que tienen mayor índice de obesidad,
mayor índice, mayor cantidad de comida procesada, están expuestos a mayores carcinógenos y también tienen una expectativa de vida más larga. Entonces, mientras más expectativa de vida tiene una población, más tiempo de tener cáncer tiene. Vos hablaste de las hemorroides. ¿Puede ser también un factor de riesgo? No, eso me lo han preguntado muchas veces, es un mito. Sí, es muy importante que si un paciente tiene un sangrado anal, a veces pasa y dice, bueno, pongo una cremita o tomo una pastilla, deben ser las hemorroides. No, casi siempre son las hemorroides, pero puedo tener un cáncer de recto, un cáncer de colon izquierdo o un pólipo simplemente que sangra y estoy tratándolo como hemorroides. Entonces siempre es muy importante cuando hay un sangrado, que es uno de los síntomas más frecuentes, un sangrado anal, ir al médico, consultar, hay que hacer un examen rectal, una anoscopía o una colono, depende del caso, y ya el médico uno decide qué hay que hacerle al paciente. Claro, tal cual, siempre hay que consultar. Bueno, veamos algunas estadísticas. ¿Qué pasa con el cáncer de colon en la Argentina? Por esto que hablamos de la frecuencia, fíjense ustedes, 20 personas mueren por día, 8.000 fallecen por año y 15.000 nuevos casos por año, esto de acuerdo al Instituto Nacional del Cáncer. Y veamos qué pasa en Mendoza, de acuerdo al registro de tumores de la provincia. 600 casos nuevos, un paciente muere por día. Es mucho esto, doctor. ¿Sí? Y detectado a tiempo, como decías recién, es curable en más del 90% de los casos. Cuando hablamos de sintomatología, si bien recién decíamos que aparece muchas veces cuando ya está avanzado, pero siempre tenemos señales de alerta, más allá de los controles que nos tenemos que hacer. Exacto. El síntoma más frecuente es, en un inicio, el sangrado, que a veces no es detectable, por eso se hace este test de materia fecal para buscar sangre que yo no veo. Pero el primer síntoma que siempre es el sangrado. Luego vienen dolores abdominales, cambios evacuatorios, que me constipo, tengo diarrea, y por ahí la gente dice, debo tener colon irritable. El colon irritable se diagnostica después de descartar otra cosa. Pérdida de peso, distensión abdominal, cansancio, como dijiste, porque el sangrado produce anemia y la anemia produce fatiga. Entonces los síntomas igual son inespecíficos y comunes a otras enfermedades también. Por eso es muy importante, cuando yo no me siento plenamente sano, ir al médico y consultar de inmediato. Claro, claro. De acuerdo a esta frecuencia, ¿no? A esta incidencia que tenemos de la enfermedad, ¿cuántas operaciones tiene a la semana? Eso, a ver, si te tengo que decir, en promedio entre la actividad pública y privada, yo te puedo decir que se opera un paciente por semana o cada 10 días más o menos de esta enfermedad, para dar un número redondo. O sea, y eso se replica en todos los especialistas, que todos los médicos e instituciones que nos dedicamos a eso. Claro, es bastante. Claro, es mucho. Y una vez que se diagnostica a través de los controles, la única alternativa es la operación. El cáncer de colon es de tratamiento quirúrgico. Lo que pasa es que ese tratamiento quirúrgico puede ser mini-invasivo. Por ejemplo, cuando el paciente se hace una colonoscopia y se diagnostica un pólipo que se saca, y ese pólipo es un pólipo cáncer, pero es pequeño, ya está curado, entonces la cirugía fue endoscópica. A veces se hacen resecciones transanales, a veces ya cuando el tumor invade la pared del intestino hay que ir a una cirugía mayor, que a veces se hace por la laparoscopía, resecando el segmento de intestino, y en otros casos cuando la enfermedad está muy avanzada, que compromete otros órganos o que no se puede hacer por esa vía, hay que hacer una cirugía convencional a cielo abierto, que se llama. Claro. Pero siempre se opera, puede ser endoscópico, laparoscópico o por cirugía convencional. Si el paciente no se puede operar, por determinadas circunstancias, porque la enfermedad es muy avanzada, ahí va un tratamiento oncológico, que a veces después de ese tratamiento se puede revertir y operarse o no. Y cuando se opera, dependiendo del resultado de la cirugía y de la biopsia, hay algunos pacientes que tienen que hacer tratamiento oncológico con quimioterapia o radioterapia, y otros que con la cirugía se termina porque era un estadio precoz, entonces no tienen que hacer quimioterapia ni nada. Por eso es lo fundamental, el estadio precoz. Exacto. Bueno, algunas recomendaciones para ir cerrando. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Lo que decía acá el doctor, tener en cuenta los antecedentes familiares, consumir fibras, vegetales, frutas, verduras, que esto es fundamental, disminuir la ingesta de bebidas alcohólicas, de carnes rojas y grasas de origen animal. Y por último, limitar las calorías y mantener un peso corporal adecuado, lo que hablábamos recién, ejercicio físico regular, que esto es fundamental, y lo que decimos siempre, evitar el tabaco, que es el principal factor de riesgo de todos los tipos de cáncer. ¿Algo más para agregar? Sí, ahora justamente a las 11 de la mañana tenemos unas jornadas de capacitación para el personal de atención de salud de la provincia, de toda el área metropolitana, que involucra al Hospital Central, Lago Mayor, donde soy yo,
Perrupato, Paruicien, toda la línea norte, donde gastroenterólogos, cirujanos, todos, y se presenta el programa de tamizaje de cáncer de colon, que lo hacemos acá en el auditorio de la Universidad de la Aconcagua, y esto está organizado por el Ministerio y OSEP, y la verdad que es muy interesante porque es una jornada de capacitación para todo el personal de atención primaria y médico, que es el que está en terreno y quien debe recepcionar y quien va a llevar a la práctica este programa de prevención que está liderando el Ministerio de Salud de la provincia. ¿Y hay novedades con respecto a esto o siempre es una capacitación? Esto se está haciendo, lo que pasa es que es un proceso, digamos, o sea, no es sencillo. El screening de esto no es sencillo. Tengamos en cuenta algo, para cerrar. Todas las mujeres saben que se deben hacer colposcopía y Papa Nicolau para prevenir el cáncer de cuello y mamografía para el cáncer de mama. Creo que no hay nadie que no lo sepa, pero no se lo hace todo el mundo. Entonces, imaginémonos acá en colon, primero que es una enfermedad no tan conocida, y segundo, que el test es engorroso, porque estamos hablando de materia fecal, que la colonoscopía, hay gente que le tiene miedo, no pasa nada con la colonoscopía. Sí, no pasa nada. Pero bueno, hay un miedo, así que bueno. Entonces, una se queda tranquila cuando te hace cuesta que prenda, sí, pero hay que hacerlo. Si ustedes tuvieran la posibilidad de ver, que nosotros lo vemos todos los días, lo terrible que es el final de un paciente con cáncer de colon, que no se diagnosticó y operó a tiempo, realmente es una agonía, es muy triste. Y ojo, y se ve en personas jóvenes también. Mi paciente más chico tuvo 17 años y falleció. Avanzadísimo. ¿Quién se va a imaginar un cáncer a los 17 años? Lo tuvo. Por eso que hay que prestarle atención, no es para asustar a la gente, pero hay que consultar cuando algo no anda bien, hay que ir al médico y no automedicarse. Claro, esto es lo que se está viendo, que se diagnostica en edades más tempranas, más allá de los 50 años. Sí, ¿no? sí, está ocurriendo eso. Claro. Bueno, doctor, muchísimas gracias.